estamos acercando ya a la fase final. Muchas gracias, José Antonio. Y sobre todo agradeceros a todos. Hay una cosa, si habéis visto a la entrada, un eslogan del Colegio de Biólogos de Andalucía, lo de la pasión por la biología. Y yo creo que aquí está quedando un claro ejemplo de lo que exponen cada uno, lo están exponiendo con mucha pasión. Y a la vista está. Y no menos, cuento que también lo va a hacer nuestro siguiente invitado, que es Alfonso Valencia, que ya va a dar la ponencia última antes de la mesa redonda y va a tratar sobre la investigación, su efecto en la economía, que la investigación realmente ya es un tema transversal dentro de toda la biología. Alfonso es biólogo de formación, un doctor y actualmente profesor de la Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados, lo que es el ICREA, director del Departamento de Ciencias de la Vida de Barcelona, el Supercomputer Center, director también del Instituto Nacional Español de Bioinformática, y sus áreas de investigación principales son el desarrollo de métodos de biología computacional y su aplicación a problemas médicos. Muchos de los métodos computacionales desarrollados por él se consideran hoy día pioneros en tales áreas. Así que, por nuestra parte, te paso la palabra y muchas gracias, Alfonso, por venir. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación para estar aquí. Yo soy de Sevilla, con lo cual la invitación ha venido siempre, me viene muy bien. Voy a hacer dos diapositivas de introducción a qué es el Barcelona Supercomputing Center, para situar un poco mi charla y luego me centraré un poco en cómo es en la perspectiva actual la importancia de los datos, de la computación y de lo que va a venir en el futuro. Y dado el contexto, pues intentaré verlo desde una perspectiva económica. ¿Cuál es el valor económico de estas actividades de la biología traducida a biología computacional en datos, métodos y lo que va a venir en el futuro sobre inteligencia artificial? Primero sobre el Barcelona Supercomputing Center. El Barcelona Supercomputing Center es el Centro Nacional de Supercomputación, o sea, que aloja los mayores recursos computacionales de España y, de hecho, ahora mismo está en funcionamiento Mare Nostrum 4, que es este ordenador en una capilla que da para muchas reflexiones filosófico-científicas, que es el mayor ordenador en España ahora mismo, uno de los mayores de Europa, y a su vez somos un instituto de investigación bastante grande, somos casi 1000, de hecho esta semana hemos pasado las 1000 personas en distintos departamentos, mi departamento es el Departamento de Ciencias de la Vida. Estamos en la fase de cambiar Mare Nostrum 4 por Mare Nostrum 5, los superordenadores como los teléfonos y los ordenadores hay que cambiarlos cada 4 o 5 años. Mare Nostrum 5 es un ordenador como 30 veces mayor que Mare Nostrum 4, ya no va a caber en la capilla y es este tipo de instalación. Será cuando entrará en funcionamiento, ya funciona, entrará en acceso público dentro de unas pocas semanas, y será el ordenador más grande en Europa. Esto es un recurso público y es una infraestructura nacional, de modo que quien usa estos ordenadores son investigadores españoles o europeos que mandan un proyecto de investigación que se desarrolla aquí. Obviamente nosotros también usamos parte de esta computación. Una estimación es que entre el 20 y el 30% de la computación que se hace en Mare Nostrum se dedica a problemas de biología. O sea que en esta transición de los tiempos, la biología se ha vuelto un área de computación, o hay una parte de la biología que está dedicada a recursos de computación. Termino con esta introducción. Si quiero contar muy rápidamente qué hace el Barcelona Supercomputing Center, por una parte hacemos diseño de procesadores. Posiblemente han oído hablar de la crisis en Europa, porque en Europa no queda ninguna compañía que produzca procesadores. Todo lo que instalamos son ordenadores americanos o japoneses. Ahora hay todo un esfuerzo europeo y nosotros, el Barcelona Supercomputing Center, lidera la parte científica de este esfuerzo de volver a diseñar y fabricar procesadores y, por tanto, ordenadores en Europa. Probablemente tenemos una instalación, Mare Nostrum 5, y a su vez estamos instalando los primeros ordenadores cuánticos. ¿Qué hacemos con esa capacidad? Pues desarrollamos, por una forma de ponerlo en terminología moderna, gemelos digitales. Gemelos digitales de la Tierra. Barcelona participa en el proyecto
mayor europeo de diseño de la atmósfera del mundo, Destination Earth, diseños de gemelos digitales de las ciudades, cómo podemos computar todo el flujo de agua, electricidad, personas, movimiento en las ciudades y usar esos modelos para prever mejores soluciones a problemas que van a surgir todo el tiempo. O modelos mecánicos, gemelos digitales de una factoría. Nuestra parte, si seguimos este símil, sería vamos a hacer gemelos digitales de humanos. Obviamente los gemelos digitales de humanos son mucho más difíciles que los gemelos digitales de cualquiera de las otras cosas, básicamente no porque los seres humanos no sean computables como lo es una ciudad o como lo es la atmósfera, sino porque nuestros datos son mucho más complejos. Y creo que de esto todos somos conscientes. Nuestros datos, primero, son generados por muchos proveedores pequeños. Cualquier hospital o centro de investigación genera grandes cantidades de datos. En astronomía no es así. Solo los grandes telescopios o los satélites proveen datos. Están mucho más focalizados. Nuestros datos contienen muchos más errores, intrínsecamente. Cuando secuenciamos un tumor, secuenciamos células normales, células del tumor, depende de cómo se ha hecho la extracción, de cómo se ha mantenido, de las condiciones. Por tanto, intrínsecamente son más erróneos. Son más ruidosos, más erróneos. Por otra parte, son muy heterogéneos. Aquí es alguna de las colecciones de datos que necesitamos, pues de datos del entorno, de los alergenos, del genoma, de la interacción con el ambiente, de los nutrientes, de cualquier cosa que nos podamos imaginar. Y además, para analizar los datos, no los podemos analizar en aislamiento. Cuando analizas datos de un sincrotrón, siempre son trazas y son siempre iguales. Es un solo tipo de datos y se puede analizar en aislamiento. Nosotros, para analizar un genoma, tenemos que conocer las condiciones físicas también, o las condiciones médicas, o qué fármacos ha tomado, o cuál es su estado metabólico. Por tanto, no solo son datos más complejos, sino que necesitan verse en su integridad. Y para colmo, si hablamos de datos en biomedicina, son personales y restringidos, con lo cual no tenemos, como nuestros colegas en astronomía, la capacidad de ir a un sitio y bajarte todos los datos. Nosotros tenemos que pedir permiso, en comité de ética, los datos están en silos. Por tanto, honestamente creo que los biólogos nos enfrentamos al problema más complejo científico. Parece a veces que los problemas de la física son más complejos porque tienen unas ecuaciones enormes y tal. Eso no es cierto. Los problemas más complejos son estos problemas. Ejemplo, esto, y no voy a, no es este momento para ir entre muchos detalles. Esto es EGA, European Genome Phenome Archive. Esta es la base de datos en Europa donde se guardan los genomas humanos. Se usan desde muchos distintos sitios. Es una base de datos abierta en el sentido de que tú puedes pedir permiso para usarlos y si tienes un proyecto razonable se da. Y es una base enorme, es 17 petabytes de información que están guardados en el BSC. 17 petabytes de información es una gran cantidad de información, es la mayor base de datos que guardamos en el BSC. Y además, y tampoco voy a entrar en detalles, es una base de datos que ahora se ha convertido en federada. El concepto es muy importante. Los datos de los genomas generados en España no van a salir del dominio legal de España, sino que se van a analizar federadamente, sin mover los datos de sitio, en una federación con otros países que se han unido a esto, Finlandia, Alemania, Noruega, Suecia, Portugal, Polonia, etc. Por tanto, hay toda una infraestructura por detrás para mantener datos, en este caso datos genómicos. Pero todo lo que hacemos en biología, yo creo que todo, depende de tener datos que estén bien organizados. Por tanto, todas estas otras fuentes de información también están organizadas en repositorios y bases de datos. Si desconectáramos las bases de datos, toda la construcción de la biología y la biomedicina se desplomaría en horas. Nadie podría buscar las bases genéticas de una enfermedad, nadie podría buscar cuál es la diversidad en un parque. Por tanto, hay una infraestructura que quizá no vemos, pero que es toda esta infraestructura de bases de datos que está por detrás de todas las operaciones que se pueden hacer en biología. Entonces nos preguntamos cuál es el valor económico, porque esto es muy importante. Tenemos que pedir a los políticos dinero para mantener esta base de datos, para mantener EGA. Decimos, es que esta base de datos es muy importante. La pregunta es, ¿cuál es su valor económico? Y no voy a entrar tampoco en grandes detalles, pero este es el Laboratorio Europeo de Biología Molecular, que es una organización internacional, básicamente de países europeos, y el laboratorio, la OutStation, que se dedica a mantener bases de datos. No es la única que mantiene bases de datos, pero mantiene muchas de las bases de datos. Y ellos han hecho un cálculo de cuánto es
su impacto. Y hay, enseñar diapositivas, hay varias formas de medir impacto. Una es cuánto tiempo dedican los biólogos a consultar esas bases de datos. Ahora calculas ese tiempo cuánto vale y calculas cuánto valen las bases de datos. Este es un valor estimado de 5,5 mil millones de euros para las bases de datos. Otra forma de calcularlo es cuántas patentes dependen de las entradas en las bases de datos. La patente tiene un valor económico que depende de que está hablando de tal proteína o de tal gen o de tal compuesto químico que está almacenado en una de estas bases de datos. Y el 30% de las, hay un 30% de patentes que están usando información en una base de datos, un 22% que están usando de otra base de datos. Es decir, el universo de las patentes bio se mantiene por las entradas en las bases de datos. Si se desconectara la base de datos, las patentes no se sostendrían. Otra forma de nuevo, sin enrollarme mucho, porque es tarde, otra forma de estimar el valor de las bases de datos es preguntar a los actores económicos cuánto cobrarías si la base de datos fuera tuyo porque se usara o cuánto pagarías por usar esas bases de datos. Y algo entre medias, entre lo que pagarías y lo que cobrarías, es el valor estimado. Esto se usa, por ejemplo, para estimar cuánto es el retorno económico de haber construido un puente. ¿Cuánto pagarías por cruzar el puente? ¿Cuánto pagarías por pasar el puente? Bueno, el valor económico, resumiéndolo mucho, de las bases de datos es un valor multiplicativo de 23. Las compañías que han hecho estos análisis o las consultoras nunca habían visto un valor de ese tipo. Cuando hablas de un puente hablas de 2 veces, 3 veces, 23 veces. Es decir, invertir en las bases de datos biológicas produce un retorno económico hasta 23 veces superior a lo que se ha invertido en hacerlas. Y este valor crece. Esta diapositiva es solo para enseñar que los valores verdes, que son distintas estimaciones económicas, en el curso de 10 años han duplicado o triplicado su valor. Es decir, las bases de datos son mucho más útiles o su valor es mucho mayor ahora que hace unos años. ¿Cómo se organiza esto en Europa? Hay una infraestructura europea en la que participan todos los países europeos, en la que se ocupa de mantener esta infraestructura de base de datos, mantener las bases de datos y mantener las formas de acceso y uso de estas bases de datos. 150 recursos de datos distintos, cientos de herramientas software para acceder a estas bases de datos. Y aquí incluye todo lo que puedas imaginarte en biología. Estos alrededor son las comunidades que incluyen pues, desde metabolómica a genética, variación, microorganismos, etcétera, etcétera. Cada una de estas comunidades son los grupos de biólogos en Europa que se organizan para decir necesitamos este tipo de herramientas, necesitamos este tipo de bases de datos y podemos contribuir con esto. Y luego Elixir ofrece una serie de plataformas que ofrecen esos servicios. O sea, esta es la forma en la que está organizada el acceso y el uso de la información en Europa. Obviamente nosotros participamos como país muy activamente en esto, en la construcción de las bases de datos y el acceso a las bases de datos. Elixir es una estructura federada, Elixir España es una estructura federada dentro de España en la que hacemos esta contribución a la coordinación de las bases de datos. Esta es mi perspectiva europea porque este año, 2024, es un año clave para los datos en Europa. En España desarrollamos un proyecto de medicina personalizada, secuenciar personas para entender sus genomas y poder analizarlos y dar respuestas médicas, financiado por el Instituto de Salud Carlos III. Nosotros coordinamos la parte de los datos, cómo se van a organizar esos datos. Esos datos se van a organizar de acuerdo a cómo se están organizando los datos médicos en Europa, que vienen de un proyecto que se llama el Millón de Genomas, y hay 3 proyectos claves, el European Genomic Data Infrastructure, EUCANIM para datos de imagen y OS4Cancer para datos de cáncer. Por tanto, lo que organizamos los datos biomédicos en España, del mismo modo que los organizamos en Europa, y todo esto bajo una directiva que saldrá en unas semanas del Espacio Europeo de Datos. O sea que por primera vez Europa se ha puesto las pilas y tiene grandes proyectos para cómo deben organizarse los datos y a su vez una normativa para hacer posible el uso de los datos médicos para uso secundario, para uso en investigación. Y esto no había pasado nunca y estamos en el momento en el que está pasando.
¿Cómo lo hacemos en España? Pues esta es la estructura de Impact Data, participan todas las comunidades autónomas, casi todas las comunidades autónomas, con 2 excepciones, muchos centros de investigación, muchos institutos de investigación de hospitales. ¿Qué ofrecemos al conjunto europeo, a Elixir? 40 servicios, 24 grupos que participan, 12 instituciones, que son las que ofrecen servicios, y estos son los servicios que España ofrece a Europa, y Europa acepta como la contribución española a la construcción de los servicios y bases de datos. Y a su vez, una segunda parte que es muy relevante para nosotros es no solo ofrecemos esos servicios, sino que integramos a los bioinformáticos que trabajan en los institutos de investigación acreditados por el Instituto de Salud Carlos III. De modo que ahora tenemos representantes de Elixir en todos los institutos de investigación, y las cosas que implementamos en el contexto de Elixir pasan a poderse implementar, o por lo menos tener la opción de ser implementadas en todo el territorio nacional. ¿A qué nos dedicamos? No voy a contarlo, pero nos dedicamos a producir guidelines, cómo tienen que ordenarse y analizarse los datos y con qué sistemas de seguridad, pero no solo producimos guidelines, papeles, sino que producimos el software para hacer cada una de estas cosas. Y esto es una especie de maleta. Usted quiere conectarse a la gran construcción europea de cómo vamos a interoperar y analizar datos en el área de biomedicina en Europa, pues tiene que instalar, esto es para los sitios locales y este es el central, tiene que instalar esta serie de componentes y aquí está el software para instalarlo. Por tanto, hemos pasado de la fase de definición y documentos a la fase de implementación real. Estamos implementando de forma real el acceso a los datos en biomedicina en el contexto europeo. Esto queda en la presentación. Estos son vídeos demostrando cómo se hace esto en la práctica. O sea que no es papeles, no es software, es la implementación real. ¿Cuánto es? Una parte es esta de los datos. El EBI como ejemplo, un valor multiplicativo muy grande de la inversión, cómo se convierte en valor porque otros usan esos recursos, las patentes y demás. La segunda parte, ¿cuál es el valor de la parte software? ¿Cuál es el valor estimado del mercado de software que utiliza métodos bioinformáticos? Y mucho de esto tiene que ver con el software para analizar genomas de distintas formas. De hecho, los principales actores en este análisis de una consultora son las compañías que producen los aparatos de secuenciación. Estos valores pues, tienen una capacidad de duplicación hasta el 2029, en este caso, de unas 8 veces y están estimados, en este caso, en 23.000 millones de euros. O sea que estamos hablando de un mercado económico real, muy real. Bueno, más estas de las estimaciones económicas puedes hacer de distintas formas. Para el 2023, con una capacidad de crecimiento del 44%, se espera llegar a un valor total de 50.000 millones de euros o de dólares, en este caso. Otra estimación por el estilo, alrededor de las centenares de millones de euros en los próximos 6 o 7 años. Es decir, el mercado de la secuenciación lleva aparejado un mercado del análisis de genomas que tiene un valor económico real. Cualquier compañía va a pagar por estos servicios de secuenciación y estos servicios de análisis. No es un mercado incipiente, es un mercado que está en pleno crecimiento con tasas de crecimiento de alrededor del 20%, que es súper alta, es mucho más grande que la mayor parte de los otros negocios estándar que vemos. Bueno, más capacidades de crecimiento estimadas del 13% hasta el 2034. Por tanto, hay un valor intrínseco de los datos. Sin los datos, todo el edificio de la biología se cae. Eso produce unas bases, o sea, almacena unas bases de datos que, estimado su valor, el valor que invertimos en mantenerlas, en curarlas y mantenerlas, se puede multiplicar hasta por 20 tantas veces, dependiendo del uso, por el uso que se hace, por el valor económico que produce su uso. Segunda parte, el software, ahora mismo muy centrado en genómica, aunque no es obviamente la única cosa, pero si miramos el valor económico, ahora básicamente es alrededor de genómica, todos los desarrollos de la biología, y hemos oído esta mañana varios,
van a depender de esta capacidad para analizar genomas, analizar single cell data, analizar otro tipo de datos ómicos. Dependen de los instrumentos, pero dependen del software. Y esto produce un valor económico que está estimado en varias estimaciones de varias compañías en capacidades de crecimiento muy grandes, esperadas capacidades en los próximos 7-8 años, un mercado que va a continuar creciendo a ritmos del 20 y tantos %. Por tanto, tiene una importancia muy grande desde el punto de vista económico. Pero esto está pasando en el momento en el que entramos en un momento de transición, un momento disruptivo desde el punto de vista tecnológico. Esto es AlphaFold, del que posiblemente ustedes han oído hablar. Esto es DeepMind, una compañía de Google, que hace 3 años produjo un software, que es unas redes neuronales, que resolvieron al 95-96% el problema del plegamiento de proteínas. De modo que ahora mismo, cuando vamos a una base de datos y nos preguntamos por este gen, tenemos no solo este gen, tenemos la secuencia de esa proteína, traducción de la secuencia del DNA a proteínas, sino también tenemos un modelo de esa proteína. Un modelo que además viene con un factor de calidad. Para cada aminoácido en la estructura te dice cuánto me lo puedo creer. O sea, no es como el ChatGPT que no sabe si te miente o no te miente, aquí te dice 97% de fiabilidad o 50% de fiabilidad. De modo que tenemos la estructura posible de todas las proteínas conocidas. Esto, desde mi punto de vista, es cuando nos preguntan, ¿la inteligencia artificial va a acabar con la humanidad o no sé cuántos? Yo tengo al menos un ejemplo de algo que es enteramente positivo. Hemos resuelto un problema, tenemos acceso a las proteínas que no teníamos antes, podemos hacer cantidad de cosas con ellas, biotecnología, fármacos, etcétera, etcétera, predicción de mutaciones. Hace poco AlphaFold sacó un software para predecir la consecuencia de las mutaciones en proteínas, análisis de una mutación en un genoma, de las que hemos visto esta mañana, y ahora mismo es el mejor software para hacer esto basados en su descubrimiento. Pero además el software es accesible, público, se ha replicado, cualquiera puede tenerlo en su laboratorio y manipularlo, y hay versiones mejores y distintas y con distintas aplicaciones. Los datos son públicos y han contribuido a cubrir toda la base de datos de proteínas. De modo que no veo que tenga ningún problema ni ético, ni legal, ni económico, ni nada. Es una contribución clara de la inteligencia artificial al bienestar de la humanidad, sin peros. Bueno, pues esto pareció súper asombroso hace 3 años, pero al poco tiempo, esto es marzo del 2023, otra compañía, esto es Meta, produjo otro sistema para ser capaz de predecir no solo la estructura de todas las proteínas conocidas, sino generar todas las estructuras posibles. Es decir, generar nuevas proteínas y, como podéis usar el otro software, es decir, si se pliega o no se pliega, es una proteína posible. Estos son posibilidades infinitas. Ahora ya no me limito a lo que la naturaleza ha producido, sino que puedo entrar en el espacio de las nuevas proteínas. Esto tiene implicaciones biotecnológicas, pero también tiene obviamente implicaciones para evolución, para entender las proteínas y demás. Yo he trabajado en proteínas durante toda mi vida, jamás pude imaginarme que íbamos a ver compitiendo en el espacio de proteínas a las 2 compañías más grandes del mundo. Esto es un cambio brutal. ¿Por qué Meta y Google se dedican a hacer proteínas? Obviamente porque les gusta competir. Hay una razón más, y esta creo que es súper interesante. Cuando entrenan, el sistema de Meta es un Large Language Model, es un sistema de lenguaje. Es decir, cuando tú entrenas con ChatGPT, entrenas con textos y aprende las correlaciones entre los términos y produce textos. Cuando tú entrenas el mismo sistema con secuencias de proteínas, produces proteínas. Entonces, lo que han hecho es entrenar un modelo de lenguaje con secuencias de proteínas, que tiene la ventaja de que son muchas, millones de proteínas, son cortas, 200, 300 aminoácidos de media, y un lenguaje limitado, son solo 20 aminoácidos. O sea que es mucho más fácil entrenar con proteínas que entrenar con lenguaje. Pero además sabemos si la respuesta es correcta o no, porque podemos generar una secuencia, que podemos coger el otro software, y si se pliega, si nos dice que se pliega, es que la secuencia era correcta. O sea que no solo es un sistema que es muy conveniente para entrenar, sino que además nos da una respuesta correcta o no correcta. Bueno, a mí me parece que es un cambio brutal de mucho impacto, pero esto es solo el principio.
Si entreno con secuencias de proteínas, también puedo entrenar con la secuencia de la proteína y su ligando, con la secuencia del anticuerpo y su apteno. Puedo entrenar con el DNA. Puedo empezar a pensar cómo predigo la estructura. Y hay sistemas para predecir, entrenas con genomas y te reproduce genomas perfectos, con su promotor, su enhancer, su gen, sus exones y demás. De momento no produce su significado, qué función tiene el gen, pero llegaremos a esto. El avance desde el punto de vista económico, esto tiene consecuencias muy importantes para la biología, porque a lo mejor toda la biología es predecible. Podemos pasar a partir de los genomas a que nos diga cómo son los fenotipos. Pero bueno, eso es especulativo. Lo cierto es que esto produce un cambio económico muy importante. Bueno, tamaños de mercado. Antes estamos hablando de decenas de millones, decenas de miles de millones de euros. El mercado estimado para el Machine Learning para 2030 son unos 400.000 millones de euros. Estamos en una orden de magnitud más. El de los modelos de lenguaje está estimado en 259 miles de millones de euros para 2030. O sea, ya aquí entramos en uno de los mercados más grandes posibles, con tasas de crecimiento del 79%. Si abrís un periódico os encontraréis de vez en cuando que dice Nvidia, que es la compañía que produce GPUs para computar, que está creciendo entre el 20% en valor en bolsa. ¿Por qué? ¿Cuál es un valor económico traducible directo? La capacidad de los nuevos sistemas, combinando los sistemas de lenguaje y sistemas de redes neuronales, para descubrir nuevos medicamentos. Esto es de hace unas semanas, la Nature Biotechnology, una revisión en Nature Reviews de Drug Discovery, diciendo, es un inhibidor de quinasas diseñado con un sistema computacional. Aquí no se ve, pero todo es computacional. Entrenado con la base de datos, en el modelo de entrenamiento entra cuál es el precio de los distintos compuestos, porque cuánto va a costar sintetizarlo, etcétera, y luego sistemas para generar moléculas. Lo mismo que generamos el espacio de proteínas, podemos generar el espacio de moléculas pequeñas. Tiempo de generación de la nueva molécula, semanas. El paper lo que cuenta es que ya está en fase clínica, está en fase 1, ha pasado a fase 1, está en fase 2. Es decir, que se puede acelerar el tiempo de producción de un fármaco, en este caso, pues de años de fases preclínicas a unos pocos semanas. Y esto obviamente mueve una industria alrededor de todo esto. Este es el mercado estimado de la producción de fármacos con métodos de inteligencia artificial. El mercado de inteligencia artificial en Drug Discovery con una tasa de crecimiento de un 40%, esperada de un 40%. O sea que bueno, son mercados de expansión brutal, ¿no? ¿Qué compañías están metidos en todo este negocio? Todas las compañías tecnológicas y todas las compañías farmacéuticas. Y aquí hay una historia muy interesante entre las compañías de tecnología que pueden producir este tipo de cosas, y Google lo está haciendo, por ejemplo, lo sabemos muy bien, son más grandes que las compañías farmacéuticas. Entonces es muy interesante saber qué va a pasar. ¿Podrá Google comprar una compañía farmacéutica? ¿Querrá Google comprar una compañía farmacéutica? Pero no va a ser posible al revés. Perdón, esto se me ha ido. Bueno. Siempre estas valoraciones hay que tomarlas con lo que valen. Aquí estima que la mitad del mercado está en Estados Unidos y da una tasa de crecimiento del 40%, dependiendo del área de aplicación. En oncología un 50% casi. 3 ejemplos de 3 áreas de aplicación en las que la inteligencia artificial, aparte de los fármacos, está completamente cambiando el panorama. Esto es aplicación de modelos de lenguaje a decodificar medical records, coger el medical record que está escrito en texto y encontrar todas las entidades, las enfermedades, los síntomas, los fármacos, qué organismo, si es una bacteria, lo que sea, la profesión del paciente, la profesión de la familia, la profesión del sanitario, es una enfermera, es un médico, es una médica, ¿quién es? La situación laboral, o las negaciones o las incertidumbres. Nosotros hemos trabajado en esto mucho tiempo, jamás pensé que fuéramos a ver la capacidad para decodificar
prácticamente toda la información de un medical record escrito en castellano. Segundo área en la que esto va a ser absolutamente determinante. Esto es la FDA, a partir de la resolución del Congreso en Estados Unidos de reducir la experimentación con animales, pidiendo que para la aprobación de fármacos, la fase preclínica, se vaya progresivamente reemplazando los experimentos en animales con o sistemas experimentales, líneas celulares organoides, o sistemas de simulación, sistemas computacionales. De modo que ahora te puedes encontrar que ante una propuesta de un nuevo medicamento te diga, estos experimentos están muy bien, pero ¿dónde está el modelo computacional que va a su lado? Esto obviamente son los chismes diciendo cómo va a cambiar esto el mercado de los ensayos preclínicos. Estimación, para el 2030 tendremos de entre 2 y 3 veces más datos sintéticos que datos reales. Y esto lo vemos porque cada vez que usamos el chat GPT generamos un texto sintético que se vuelve a usar para entrenar otros sistemas. O cada vez que usamos imágenes sintéticas, son imágenes sintéticas. Esto en biología tiene implicaciones brutales. El de abajo es, y no quiero entrar en detalles, pero estoy encantado de discutirlo luego, tenemos familias de proteínas y ahora empezamos a generar, como contaba antes, nuevos miembros de esa familia que no han existido nunca. Y nos preguntamos, ¿por qué esta familia tiene 3 ramas de evolución? ¿Por qué no hay otras ramas? ¿Podría haberlas? ¿Serían perfectamente lógicas las otras ramas? ¿Qué relación tienen entre ellas? Porque la evolución solo ha explorado una parte, o la función, solo se ha explorado una serie de partes. La parte de arriba es, en vez de generar nuevas proteínas, generamos nuevos pacientes. En este caso nos preguntamos, para una enfermedad infantil, una enfermedad rara, hay 2 grupos que no están bien caracterizados, G3 y G4. ¿Son el mismo grupo o son 2 grupos de enfermedad distintas? Y hay muy pocos casos, porque es una enfermedad rara. Bueno, ahora generamos nuevos casos y nos caen entre el 3 y el 4. Esto querría decir que si están bien generados serían un solo grupo. Podemos interpretarlo y pensar sobre esto. Es decir, vamos a ver clinical trials en los que parte de los pacientes van a ser reales y parte de los pacientes van a ser simulados. Lo cual, de nuevo, cambia el ámbito de aplicación de la biología y cambia el valor económico de las posibles aplicaciones. Resumo, las bases de datos, los datos y las bases de datos que los almacenan son un pilar básico del desarrollo de la biología. A veces no lo vemos, es como nadie sabe cómo funciona el sistema de agua en una ciudad, porque esperamos que al abrirla, si no hay una sequía demasiado grande, salga agua. Nos pasa un poco lo mismo en biología, usamos las bases de datos y ni las citamos en el paper porque ¿para qué? ¿No? Si eso ya estaba accesible. Bueno, la base es algo que está por detrás. Estos son datos abiertos, o sea, todo el mundo los puede usar y producen un efecto extraordinario en la economía. Toda la bioeconomía se soporta sobre estas bases de datos mantenidas con dinero público. La parte de análisis de los datos, el software que usamos, el caso más obvio es genomas, pero no es el único, produce unas estimaciones de miles de millones. Es decir, el software, el análisis de genomas solo va a crecer durante los próximos años. Ahora mismo en los programas de cáncer hacen chips, analizan mutaciones. Cuando cualquier paciente de cáncer que se ha diagnosticado con cáncer, lo primero que se le hace es un análisis genómico porque dependiendo de las mutaciones el destino de su tratamiento va a ser distinto. Esto es muy pobre, solo es un array. Habrá que secuenciarlo. Necesitaremos análisis de exomas porque sabemos que es más potente que un análisis de datos. Eso será parte del tratamiento estándar del cáncer. Obviamente hemos visto ejemplos antes, hay muchos más ejemplos. Pero todo esto pasa cuando estamos haciendo previsiones a 2030 y de pronto nos encontramos con una tecnología que quizás no esperábamos tener, que es absolutamente disruptiva. Y esto enseña ejemplos de secuencias, proteínas, genomas, fármacos, y no tenemos ni idea cuál va a ser el impacto. Pero sabemos que estos sistemas se tienen que entrenar con datos, y datos lo mejor anotados posibles. Si DeepMind ha sido capaz de producir el mejor sistema para producir estructuras de proteínas es porque ha usado las bases de datos de secuencias y estructuras de las que disponíamos. Si podemos entrenar con sistemas de genomas es porque tenemos genomas anotados. Por tanto, aún siendo disruptivo, vuelve al principio y se nutre de las bases de conocimiento que hemos generado a partir de experimentos reales. Entonces, hay todo este mantenimiento de la continuidad de datos, software, nuevas tecnologías que vuelven a editar los datos y a su vez entramos en esta nueva era en la que además
generan nuevos datos. Y esta idea de los datos sintéticos es muy impresionante y de consecuencias posiblemente muy positivas, pero también obviamente con incertidumbres que estaría bien discutir. Y bienvenidos, muchas gracias. Bienvenidos a visitarnos, quería decir.